Hola, buenos días. Soy Gigi Valenzuela Pinto. Estamos en las clínicas online de la Casa de la Cultura. Vamos a hacer un repaso de la construcción geométrica y lineal de los objetos que están aquí presentes y de la clase anterior respecto a la línea. Habíamos hablado que la línea, el dibujo, es una expresión gráfica que se hace a través del recurso de la línea. Al hacer el correcto uso de la línea, usamos las líneas. ¿Cuáles líneas importantes? Como habíamos dicho, la línea horizontal, la vertical y las diagonales. Con ellas nosotros construimos todas las cosas y lo que vemos, lo que observamos. También ahí, al expresar la línea, ustedes pueden hacer bocetos, construcciones que sean abocetadas para practicar, porque la práctica es un hábito y es una disciplina constante. Si nosotros queremos construir algo realmente que sea objetivo y que sea visible y que reconozcamos la cosa, el elemento u objeto, tenemos que tratarlo a través de la línea. Hemos traído aquí unos distintos elementos de distintas formas para que ustedes puedan hacer algo tremendamente fácil, no complicado, pero sí objetos complicados que tengan formas diferentes para que puedan ustedes irse soltando, ir realizando y observar. Observar, mirar, percibir para poder reconstruir. Recuerden ustedes que yo les dije percibir, memorizar y reconstruir cuando uno observa los objetos. Vamos a hablar enseguida de la composición, por eso también las composiciones, para ver la estética del ordenamiento de las cosas, las formas que podemos llevar a una superficie. Esto es la superficie y se recuerda que este es el formato. En este porte o en este formato yo voy a construir una forma geométrica dentro de este espacio. Al hablar de las figuras, ¿cómo se llama? También existe la línea de los contornos continua, que también puedo hacer trazos cortos y también línea continua a través de también las líneas ausentes dentro de las líneas continuas también dan forma y volúmenes, porque ¿de qué se trata la línea? Se trata de dar el contorno, la figura, y al hacer esa figura uno va a marcar también la valorización, el valor tonal, el valor, ¿cómo se llama?, de volumen de la construcción, de expresar que hay un lado que el contorno va a ser más insinuado que el contorno que no tiene más luz, digamos. Vamos a tratar aquí de expresar, yo traje diferentes formas porque también, ¿cómo se llama?, aquí hay elementos también y ¿cómo se llama?, fruta, que esta es figurativa porque es, como se llama, de utilería, esto es plástico, entonces también las texturas y las formas también uno las percibe dentro de cuando las lleva a la realización. Yo primero pienso en línea, primero pienso en la figura, que es una figura geométrica redonda, es un circular, y acá esta otra circular, y también me permite a mí hacer una observación. La observación que se ve en estos dos, ¿cómo se llaman estos dos círculos? Que este es realista y este es figurativo, digamos, dentro de la parte de fantasía, porque esto es de fantasía y esto es como un icono real. ¿Qué es lo que pasa? Que este pomelo y esta naranja tienen la misma forma y esa forma que ustedes ven también la tenemos que percibir en tamaño. También nosotros, aparte de tomar las medidas, como decía en la primera clase, con el lápiz, ustedes tienen que también tratar de ir más o menos, si están interesados en el dibujo, a construir a través de su forma y ver, captar la proporción. ¿Qué es una más grande, qué es una más chica? Grabarse que los elementos, cuando uno piensa en los elementos o los objetos en sí, los piensa como línea en su realización, pero cuando los pienso, los tengo así, los pienso como es, porque yo no puedo decir que un ajo va a ser más grande, no lo puedo construir más grande, excepto que lo puedo desfigurar en una proporción más grande según
la expresión artística que yo quiera realizar o que ustedes quieran realizar. Dentro de lo que víamos el otro día, antes de pasar, ¿cómo se llama?, a los encajes que estuvimos haciendo el repaso, también yo les quiero mostrar que aquí están los difuminos. Y los difuminos también sirven para dibujar. Están los lápiz pit, los lápiz que son cretas como encapsuladas así. Y todo eso a ustedes les permite realizar muchos trabajos que los pueden hacer en papel Ingres o Canson, que son texturados, que tienen una trama a veces, hay un de grano grueso y de grano fino. Entonces eso también les da una riqueza, ¿cómo se llama?, al deslizamiento ¿cómo se llama?, del material, del recurso que ustedes trabajen. Ya saben que yo trabajo con carboncillo para la realización de ejercicio. Y ese carboncillo a mí me permite tener la destreza. Dentro de la figura, porque aquí estamos aprendiendo a hacer una figura, a tratar de dibujar a mano alzada, que me permita a mí tener la naturalidad de expresar algo rápidamente y gestualmente. Y para ello nosotros trabajamos con la mano, el codo y el hombro. Entonces también tenemos una distancia para ejecutar los ejercicios o las cosas que ustedes puedan. Tienen todo permitido dentro de cualquier... En la casa nosotros estamos llenos de elementos, tan llenos de elementos, objetos, cosas que ustedes pueden ir ejercitando rápidamente. Pueden tener a lo mejor un blog, un cuaderno, un papel craft simple, les permite a ustedes. Pero la constancia a ustedes les va a permitir eso. Bueno, estábamos hablando que aquí la construcción de la línea, yo traje estos objetos para repasar un poquito brevemente la construcción que damos en los encajes. Bueno, yo les hablé de los encajes que están dentro de una construcción, digamos, geométrica, que nos permite a nosotros ver los objetos dentro de una forma visualmente, ¿cómo se llama?, en una estructura de base geométrica. Entonces, si yo miro el objeto para hacerlo en una forma avanzada, porque también lo podemos, si objetivamente, si yo me pongo a trazar esta copa, yo la puedo hacer prácticamente en un 2×3 si yo la quiero así, hacerlo gestualmente. Pero se dan cuenta que a mí a lo mejor ahí no me va a quedar tan perfecta como me puede quedar en la forma avanzada. Para construirlo en forma avanzada, yo prefiero que ustedes aprendan a lo mejor para que se vayan interiorizando en la forma constructiva que yo veo la forma en un rectángulo largo, alargado, y ahí. Y donde cambia la forma, cambia la línea. ¿Dónde cambia la línea? Aquí. Entonces yo puedo dibujar, más o menos puedo dividir ahí el espacio que yo voy a realizar la copa, y acá puedo hacer la base de la copa. Entonces aquí tengo aquí lo hice en una forma gestual, natural, que me salió como me salió. Puede haberme salido mejor, sí, uno lo puede hacer, pero aquí estamos hablando de una forma de aprendizaje del dibujo a construir formas geométricas. Entonces, básicamente yo ahí tengo la copa, mi realización de la copa base, una forma geométrica, y abajo una elipse. Y me va a quedar la copa al tiro bien formalmente. Puedo tomar las medidas, como les digo, pero es para que ustedes tengan el conocimiento que las cosas difíciles a veces nos proporcionan más, ¿cómo se llama?, más realización, más estudio, pero nos permite a nosotros saberlas realizar. Dentro de esto también aquí vemos algo que es muy simple ¿cómo se llama?, en la geometría, que lo tenemos, ¿cómo se llama?, un cuadrado, una base, pero aquí yo, ¿cómo se llama?, tengo una base que veo de frente, también está el punto de vista, los puntos de vista que los vamos a ver después, están los puntos de vista donde como yo enfoco, hay un punto de vista aéreo que enfoco mi vista desde arriba.
hay un punto de vista académico que puedo ver como bidimensional o tridimensional. Trato que las cosas las pueda ver en las tres partes, tridimensional. Y cuando las veo así planas de frente, ya viene siendo como una especie de punto de vista, ¿cómo se llama?, de librero plano, que no me da la forma, sino que me da la insinuación solamente de línea. Entonces aquí yo tengo esta base, entonces simplemente donde me cambia la figura, donde me cambia la forma, yo voy construyendo y voy, ¿cómo se llama?, y me va a salir rápidamente yo el ejercicio que tengo lineal ahí y la construcción del frasquito, las líneas que son del cordón, y yo trato de hacer como yo la veo, yo lo percibo así, yo lo veo así, y ustedes van a ir captando y ejercitando y le doy realismo al objeto. Vamos a ver el otro objeto para que pasemos a la parte que quiero hablar de composición, y después vamos a ir a otro tema también que son interesantes y que son básicos. Yo estoy tratando aquí básicamente el tema del dibujo para que lo puedan realizar de inicio. Uno aprende primero a caminar lentamente cuando es niño, para después correr, es lo mismo en dibujo, en cualquier cosa, uno empieza de lo básico y de lo básico va agregando para poder realizar cosas que ustedes puedan ya a lo mejor explayarse más con naturalidad dentro de la línea. Bueno, aquí tenemos otro objeto que es también que es la observación. Muchas veces cometemos el error que creemos que nuestros trabajos están bien. Pensamos que nuestra figura que hemos hecho la hacemos y se ve bien a la vista, pero hay pequeñas insinuaciones, pequeños trazos que a veces nos permiten a nosotros ver que no está correcto. Entonces, por eso, les vuelvo a reiterar, uno puede hacer a mano alzada el objeto sin la base avanzada, que es la construcción. Pero si yo tengo la base avanzada, siempre también, antes de seguir, siempre el objeto lo tiene que mirar con una cierta distancia, no estar encima para dibujarlo. Yo tengo que observarlo con una distancia apreciada para que yo pueda ver cuál es el encaje constructivo de esa forma, y veo y que tiene una forma más o menos dentro de la geometría. Voy avanzando para explicarle algo que es muy importante dentro de cómo uno también, dentro de los objetos, hay figuras geométricas, y eso a uno les permite más tener el volumen, tener la construcción, entender por qué. Y por qué se hacen apreciados estas cosas, estos elementos, es para aprender la forma, para aprender el volumen, para aprender los trazos. Aquí estamos nosotros en este objeto que muchas veces lo han hecho muy directo. Lo hacen así y dicen, está bueno y está firme, y lo hacen claro, así puede perfectamente. Pero aquí se comen a veces el volumen, la guatita, la construcción aquí de la base. Entonces yo prefiero que mil veces yo les vuelvo a reiterar, donde cambia la forma, cambia la línea. Entonces yo en esta construcción aquí, yo básicamente, el otro día yo les expliqué que podemos hacer los encajes de esta forma. Dentro de esta forma, al hacer el encaje, a mí me da automáticamente que aquí empieza el cambio de la línea, me da el círculo que baja, y ahí mismo al tiro me da la asa del objeto y me permite llegar acá en una forma que me va a permitir la guatita del jarrito en una forma normal. Eso lo pueden hacer para que pueda hacer. Paso a esta otra construcción para que después pasemos al otro tema que es importante, que me interesa,
Bueno, aquí dentro de esto también voy a verlo, hacerlo al tiro. Antes de seguir con esto, les explico. Dentro de todas ¿cómo se llama? Las composiciones y los objetos y formas, existe la simetría y la asimetría. La simetría es un objeto, es una forma que al partirla por la mitad, o una mariposa que tiene un radial, se parte en partes iguales. Si yo esta en naranja la parto por la mitad, me va a salir igual un lado al otro. Y los asimétricos, que las formas asimétricas son las que son diferentes. Si yo parto en la mitad de esta tetera, es muy diferente el lado derecho al lado izquierdo. Cualquier objeto hay que mirarlo también así, construirlo a través de la simetría y de la asimetría. Y ¿cómo se llama? Al conocer estas características del objeto, a nosotros nos dan la forma más básica y más conforme a la realización de una persona que pueda hacer con naturalidad una expresión gráfica de lo que ve. En estos objetos, así como estamos aquí primero, siempre los objetos también nos podemos, para nosotros tener un estudio más perfecto y más adecuado a la construcción, también podemos ver que también dentro del objeto hay formas, ¿cómo se llama? Al observarlo, ustedes van a ir, a medida que van haciendo un estudio, van a ir viendo construcciones geométricas, figuras geométricas dentro de los espacios de los objetos. Aquí tenemos el volumen, que siempre lo da como circular, porque se produce ¿cómo se llama? Ese volumen redondo, ¿cómo se llama? Entonces, también esos estudios los pueden realizar dentro de... Tenemos también que podemos ir encontrando triángulos que nos podemos ir encontrando todas las figuras geométricas, muchas veces ¿cómo se llama? Nos permite más saber nosotros cómo está construido ese objeto. Vamos a verlo en este otro grande. Vamos a tratar de, ¿cómo se llama? También, aquí vuelvo a decir. Entonces, este es diferente al que traje el otro día, también es voluminoso y también es más altivo. El otro era una tetera con tapa, más, ¿cómo se llama? Entonces, esas cualidades también, porque parecieran que fueran iguales. Ahí también esa observación, mirar bien las cosas al construirlas, porque tienen diferentes características y a veces parecieran igual, pero son diferentes. Entonces, aquí yo, para hacer también es más altivo, también proporcionalmente también nosotros tenemos las medidas en las manos, las proporciones. Así como les decía que las proporciones son visualmente, también aparte de tenerlas, ¿cómo se llama? No vamos a usar regla aquí porque estamos haciendo un estudio artístico, no vamos a usar goma, pero también tenemos las medidas en las manos, entonces yo también puedo proporcionar ¿cómo se llama? Mis medidas visuales, las puedo tratar a través de la forma. Aquí, entonces, esto es mucho más largo, más grande, entonces veo que aquí esta construcción ¿cómo se llama? Del rectángulo me queda poco estrecha, entonces yo la bajo para poder generar la medida exacta de la altura. Estamos viendo altura, porque aquí vamos a ver la altura y ancho a través de la figura geométrica. Entonces, como les decía, esta es una figura asimétrica. Si es asimétrica, está dividida, si la divido en parte, ¿cómo se llama? Son diferentes. Aquí, entonces, ¿dónde me cambia la forma? Como el repaso del otro día, hago las divisiones donde me cambia. Y en esta parte superior, aquí al medio, voy a ver constructivamente cómo yo voy a hacer generar esto. Estos son puras líneas curvas. También los objetos, acuérdense que hay objetos que tienen líneas rectas, líneas curvas, líneas verticales. Estos siempre son todas las líneas sinuosas.
las líneas nítidas, fluidas, sinuosas también. Todos esos conceptos hay que aprenderlos, a saber aplicarlos y conocerlos para poder observar bien. Aquí tenemos puras líneas sinuosas, entonces yo practico, yo veo eso, ¿cómo se llama? El objeto que estoy, porque automáticamente me va a quedar. No se preocupe si no les queda al tiro, tienen que repasar, tienen que construir. Entonces aquí la asa, yo me fijo que la asa tengo que tener puntos de referencia, buscar puntos de referencia que yo pueda observar cómo va construida la forma. Entonces si yo tengo ahí más o menos, ahí me va a salir la salida del agua. Siempre los objetos no los hagan planos, no me saquen de aquí al lado, no saquen nunca esta de ahí al lado porque si no les queda raro, les va a quedar. Siempre tiene para la salida del agua tiene una salida importante donde sale ¿cómo se llama? Y ahí les va a quedar perfecto porque sale el agua, entra dentro de ese espacio que es circular, que lo vamos a ver enseguida, y el asa también está en una forma que me da como punto de referencia, entonces de ahí yo parto y me va a quedar constructivamente el dibujo correctamente como es. Acá vamos a ver una cosa que es importante. Cuando dentro de la figura geométrica, como lo estaba haciendo, tenemos siempre, ¿cómo se llama esto? Porque por eso le produce el volumen. Y aquí el volumen, ¿qué me lo da el volumen? Todas las cosas que son así como, que son resistentes, que son para líquidos y ¿cómo se llama? Que pueden, ¿cómo se llama? También que tienen forma sinuosa, tienen la forma, tienen la figura geométrica redonda. Y yo voy buscando, ahí tengo una figura triangular, voy buscando formas que me den, ahí tengo un cuadrado, acá puedo tener hasta rombos, puedo tener cualquier figura geométrica dentro de la base del, ¿cómo se llama?, de la estructura física del objeto. Porque eso les da a ustedes que lo puedo practicar y puedo irlo observando, mirando los objetos. ¿Qué figura geométrica encuentro dentro de la construcción de un objeto? Eso les permite a ustedes, ¿cómo se llama?, ver con naturalidad todo. Busquen cosas, hay ollas, hay cosas difíciles, por eso yo traje estos elementos un poquito más complicados, digamos, para la visión de los que no lo saben, porque empiezan a veces no especifican tan bien cómo entran en la materialización de hacer esta construcción. Siempre a veces uno en clase, en desarrollo de clase, muchas veces uno le pone al alumno una botella y le dice, ya, dibújenla. Y uno empieza así y la hacen, algunos la hacen bien porque la observan bien, otros la hacen más o menos, otros ya no la hacen bien. Entonces hay uno donde no tienen incorporada la línea. Y ahí donde uno, ¿cómo se llama? Y se le dice, vuélvala a hacer, pero que nunca la va a construir si no tiene el concepto línea. Concepto línea, ejecución buena. Entonces aquí dentro de esta ¿cómo se llama?, esta forma, también yo perfectamente estoy haciendo un repaso para que pasemos a la composición. También lo busco, a veces, ¿por qué esto es importante? Porque después lo van a ver ustedes cómo se construye también una construcción geométrica que lo ven en muchos, ¿cómo se llaman?, muchos bodegones. No están las cosas fluidas o puestas así al lote, vamos a ver eso. Pero aquí tengo unas formas diferentes de una realización curva. Entonces también hago un encaje, ¿cómo se llama?, que a mí me permita verlo en una forma avanzada. Y también al observar tengo 4 espacios que son de igual forma, pero de diferente tamaño. Entonces eso también a observar. Entonces me permite a mí, donde cambia la forma, reiterativamente vuelvo a decir, cambia la figura, entonces yo puedo hacer 1, 2, 3, 4. Y tengo aquí una base chica donde me va
Entonces, estos 4 me van a dar a mí, entonces tengo aquí simplemente que seguir la línea. Y puedo hacer esto. Y voy, y se supone que lo voy observando, me voy retirando y lo voy observando. Yo lo estoy haciendo de memoria. De memoria nunca va a quedar igual las cosas, porque de memoria, la de memoria es inmediata, si es inmediata puede quedar igual. Entonces, al observarlo, me retiro del objeto y vuelvo a realizarlo. Y eso me va a dar a mí la forma correcta y voy siguiendo su forma, la voy observando. Aquí está el pitutito verde y después ya ahí está la salida de la tapita. Después aquí tiene una forma circular que da la forma del... Me va dando la línea. Yo voy siguiendo la línea, no voy siguiendo el dibujo así de memoria. Voy siguiendo la construcción de la línea, la tapita. Voy, ¿cómo se llama?, observándolo bajo. Y me sale aquí, me sale la patita, donde sale aquí el, ¿cómo se llama?, el apretador donde uno lanza el líquido. Entonces, este objeto, que lo he visto ustedes van a ver que esto después lo vamos a trabajar con volumen y valorización. Eso es más o menos. Después borro las líneas, borro, si tengo carboncillo, puedo borrar con un papel, ¿cómo se llama? No traje papel, pero lo vamos a hacer, y voy y dejo el dibujo. También otra cosa que voy a hacer aquí mismo con este objeto, digamos, aquí ya yo construí la forma y yo lo voy a pintar o lo voy a valorizar. Acuérdense que lo puedo ir haciendo, si tengo un foco derecho del lado de allá, puedo hacer su contorno acá, suavizo el contorno que me da menos luz y voy trabajando la iluminación y de aquí le voy dando la escala de valores de los grises y voy construyendo y le hago un poquito de sombra acá y me va a dar más realismo al dibujo. Y después borro. ¿Por qué voy a aprovechar este dibujo? Porque yo, ¿cómo se llama?, si yo lo he preparado este dibujo para pintarlo, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando empecemos la pintura, también puedo trabajar con el carboncillo, también lo puedo hacer con la pigmina, con lo que ustedes quieran, pero también puedo hacerlo con carboncillo en el formato y lo puedo borrar. La ventaja que tiene el carboncillo, que muchas veces me queda la forma, entonces en vez de sellarlo con el, ¿cómo se llama?, con el fijador, y me queda la forma, y yo puedo después seguir, puedo hacer ¿cómo se llama?, las primeras bases de la pintura a través de la forma insinuada que me quedó como base del dibujo. Eso les permite a ustedes tener también un estudio previo de lo que van a realizar en construcción física de un objeto. Vamos acá también con este otro que traje para que ponerle objetos difíciles para que cuando hagan el trabajo. Aquí también, casi generalmente, muchos objetos son, a lo mejor una pera puede ser una flor. Una pera la puedo hacer en una base de, ¿cómo se llama?, triangular, y las flores también, las flores para que aprendan ustedes, las flores como las manzanillones se hacen así dentro de la figura geométrica, y las flores que son esas flores que son más desordenadas como los lirios o esas expresiones lingüísticas. Después vamos a ver las rosas, también están dentro de los iris que hizo Van Gogh, entonces esos están dentro del triángulo. Entonces esas cosas, esas percepciones de saber dónde está la construcción de la figura geométrica, ustedes las van a ir descubriendo paso a paso a medida que practiquen. La práctica es la única manera de poder aprender fácilmente siguiéndose con líneas y figuras geométricas. Aquí voy a hacer la botella. ¿Y por qué traje esta botella tan rococó que tiene tantos detalles? Es para que justamente ustedes no solamente se basen en una manzana, en una cosa tan simple, sino que sin miedo, trabajar sin miedo.
Si se echa a perder, se hace de nuevo y no se borra, no borro y no trabajo sobre el mismo y no me quedó bien y vuelvo a borrar. No, voy y voy hasta que llego y lo perfecciono, aunque lo tenga que hacer 10 veces, pero lo trato de hacer como corresponde y voy a ir observando. Aquí la figura también es una botella que tiene formas distintas formas, entonces también les permite a ustedes ver cómo se llama la estructura, que también aquí estamos basando en ¿cómo se llama? En una forma más alargada de nuestro rectángulo. Entonces también, donde cambia la forma, cambia la figura. Y ahí donde cambia la forma, cambia la figura. Aquí cambia la figura en medio, después ahí está la otra forma y ahí está el gollete. Entonces esas separaciones me permiten a mí también tener como una guía, no la hago de memoria, porque también la puedo hacer de memoria con línea continua, si voy así, voy así, voy así, voy así, lo voy a hacer, pero me va a quedar, ¿cómo se llama? Raramente, ¿cómo se llama? Si no tengo la práctica, no me va a quedar bien. Pero aquí al hacerla acá, se fijan, voy cambiando la forma y me va dando la forma de la botella estructuralmente. Aquí está quedando media gordita, pero después la vamos a alargar. Por eso la vamos a alargar. Después aquí sale un globito y una forma circular que me permite también el volumen. Se dan cuenta que solamente el volumen. ¿Por qué? Porque aquí la figura es como acaderada. Y esto me permite a mí ir haciendo una forma rápidamente, constructivamente, que le voy a hacer Entonces las botellas también prácticas les queda muy interesante el realizarlas. Aquí yo, como estoy un poquito incómoda para trabajar, para poder estar en la cama, no se las puedo hacer tan bien como pudiera, pero ahí ustedes tienen que entenderlo que es así. ¿Por qué hice esta botella? Porque también si ustedes la hacen bien en su papel, en su estudio, aquí tiene muchos detalles esta botella, muchos detalles que le van a dar mejor la forma, si se fijan, no tiene elementos, y esos trabajos lineales, aquí arriba la forma tiene surcos, y esos surcos son redondos, son así, y les permite ir haciendo estudios de luces y de sombra. Aquí también tiene surcos, entonces también acá la botella no tiene esos surcos, este surco de aquí también, otras veces, por eso la observación, son surcos lineales que van hacia así en forma ondulante. Y eso, cuando ustedes descubren dentro de la botella, dentro de la forma, de los detalles del dibujo, van a ver ustedes que la línea, la realización les va a quedar perfecta y les va a ir quedando en una forma natural. Después, no piensen como botella, piensen como línea. ¿Cuándo la pienso como botella? Cuando ya le voy a empezar a trabajar esas líneas, cuando les voy dando luz y sombra. Especialmente les puedo poner a lo mejor un fondo atrás, un fondo que a mí me permita dar diferentes brillos, diferentes naturalidades, que permitan observar, como ejemplo, a ver, ahí yo le doy un fondo rojo, y me va a dar otra naturalidad para ir trabajando luz y sombra, y con la trama que le dije yo pueden empezar y van dejando los brillos, van trabajando, porque el dibujo es muy exigente, y si uno también, no hay ninguna técnica fácil ni difícil, sino que solamente aprender el oficio y tener el conocimiento de cómo se realiza, y con eso ustedes van a poder tener la naturalidad personal, porque el dibujo y la pintura es algo totalmente personal, que también va compartido con lo universal. Si voy a hacer algo, voy a realizar algo que sea querido por mí y que también los demás lo observen y se sientan identificados, y si tiene más importancia, más relevancia, mejor todavía, va a ser, ¿cómo se llama?, más apreciado y va a ser más admirado. Un dibujo, esa es la característica que tiene.
y las pinturas, por supuesto. Entonces ustedes al realizar eso, ¿cómo se llama? Ejercicios con elementos que tengan, ustedes van a poder ir realizando, sacando brillos, pueden tomar una gomita de estas maniables, pueden trabajar. Otro ejercicio que antes de terminar con esta ya composición de objetos, que lo van a realizar ustedes, también es muy importante. Había un pintor Pizarro que trabajaba media hora, cuando él aprendió recién a pintar y a dibujar con sus inicios, él todos los días tenía media hora, un cuarto de hora de ejercicios lineales. Yo puedo también tener una hoja y empezar a hacer líneas cortas, líneas largas, líneas verticales, puedo empezar a hacer diferentes círculos, puedo hacer diferentes, ¿cómo se llama?, realizaciones de líneas, tramas, puedo hacer, ¿cómo se llama?, ojales, ¿cómo se llama ojales? Me refiero a, ¿cómo se llama esto? Elipses, porque esos elipses siempre lo van a encontrar ustedes en una composición. Me refiero, siempre van a encontrar, ¿cómo se llama?, un ejercicio que tenga la base, la base de aquí, que cuando uno ve, esto no lo ve redondo, o sea, menos si yo lo viera desde arriba, del punto de arriba visto, ¿cómo se llama? Si lo hubiera visto lo vería así, ¿cierto? Pero no, los jales le permiten hacer expresiones rápidas y volúmenes. Con esto también, bueno, aquí yo tengo una composición que la hice, es un estudio que le estoy haciendo a unas alumnas y yo puse esos elementos para explicarles, estuve enseñándoles el color verde. Y elegí estas cosas que a veces son, ¿cómo se llama? Para mí son atractivas porque las encuentro bonitas y expresivas, a lo mejor a mí me producen algo, ¿cómo se llama?, artístico. Entonces también buscar elementos y hacer composiciones. Por eso ahora vamos a pasar a la composición para después seguir con el paisaje. Para dejarles a ustedes el espacio que practiquen objetos que les puedan servir a ustedes y ejercicios de hartas líneas de soltura, de naturalidad. Vamos a hacer aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a la construcción de la composición antes de pasar al paisaje. Porque aquí, ¿cómo se llama?, es interesante. La composición es el orden de los elementos, de los objetos que uno coloca en una mesa, o los elementos que uno observa para componer, la realización objetiva que tiene uno de mirar. ¿Y qué es lo que es nada más que está dentro de la estética? La estética, la forma lineal, de ver atractivo ese espacio, esos elementos que me gustan. A mí me gustó me gustó los ajos y lo hice con naturalidad, solamente pesqué una rosa y solamente para hacer la explicación rápida y gestual de lo que era el color verde. Y en las construcciones, ¿cómo se llama?, en construcciones, digamos, de composición, influye mucho justamente lo que estábamos viendo. No solamente se ponen los objetos porque me gustan en sí, o porque gustan, o porque atraen. Tiene que tener una armonía. Si hay, a lo mejor, le puedo poner elementos que también estén un poquito relacionados. Yo ¿cómo se llama?, en esta presentación, no puedo poner un zapato, no puedo tengo que ser objetivo, tengo que ser estético. La arte tiene, la estética es parte de la armonía de la construcción que yo quiero presentar. Entonces busco cosas, elementos que tengan alguna relación en sí.
y voy a destacar lo que yo quiero destacar. Voy a hacer, ¿cómo se llama? La parte más importante va a ser la que yo quiero destacar. Dentro de los demás puede ser compañía, pero yo quiero a lo mejor al protagonista principal lo voy a destacar lo que yo deseo de... Aquí yo quise destacar la palta y la botella esa verde porque, ¿cómo se llama? Era eso lo que estaba yo constructivamente haciendo, explicándole una paleta verde, del color verde. Aquí nosotros, en las construcciones de composición, es el orden de los elementos, y los elementos los elijo de acuerdo también a lo que quiera presentar. Puedo a lo mejor, aquí yo puse esa flor ahí para poder realizar algo, y puedo realizar una composición que me sea atractiva, y voy buscando elementos que a lo mejor aquí mismo con esto, y puedo ser sencillo, no puedo a lo mejor... Y también está la base del color. A veces también uno busca cosas que estén relacionadas por colores, pero aquí estamos tratando el dibujo como forma. Entonces aquí tengo muchas cosas, ¿cómo se llama aquí? Muy iguales en forma. 2, 3 circulares, no, le retiro y le puedo poner esta que es un poquito más desordenada, más ¿cómo se llama? No es tan... como ir, voy armando construcciones que yo pueda a lo mejor destacar. Puedo poner a lo mejor un pañito, puedo hacer unas ¿cómo se llama? Drapeados con un género, y voy colocando, puedo poner esto acá y puedo poner a lo mejor acá. Aquí les voy a explicar por qué hice todo esa majamama de construcción así básica. Porque también puedo a lo mejor destacar esto, sacar esto otro, y puedo también tener un concepto jugo. Voy a hacer jugo, puedo poner esto acá, un pomelo y tengo muchos elementos que a lo mejor son muy monótonos. ¿Por qué? Porque son muy circulares. Entonces ahí tengo que ir yo más o menos tratando de hacer una captación de que no puedo poner tantos elementos tan circulares si no hay un objeto, pero yo quiero destacar esto, el elemento que está ahí. Entonces voy buscando formas y puedo dejar esto más en equilibrio, así, y puedo hacer... Y ahí me queda una composición a lo mejor realmente un poquito atractiva, teniendo acá a lo mejor tapado el espacio. No traje ¿me entienden? Entonces al hacer un objeto también... Por eso las construcciones que ustedes, los bodegones que se ven dentro de composiciones que son muy, muy bonitas, ¿cómo se llama? Uno busca imágenes en internet, van a encontrar muchos bodegones preciosos, y usted dice, pero que quedan tan bonitos y todo, y como uno no lo sabe componer. Lo que pasa es que ahí hay que tener un estudio previo, que aquí yo por eso decía yo que el encaje sirve mucho. Yo voy a destacar la botella porque voy a destacar esto, me gusta la forma de y aquí voy a dar la profundidad, si yo quiero, de la luz, y de la luz de acá. Puedo hacer a lo mejor como preferencia de iluminación esto, y esto un poquito más tenue, y esto como segundo plano, si ya más tercer plano. Entonces busco la figura geométrica. A veces uno las composiciones las hace... Aquí la estoy haciendo por encaje. Entonces, por eso es importante que también aprendan ustedes que voy haciendo los encajes. ¿Se acuerdan los encajes que estábamos haciendo Y eso le permite a ustedes correctamente saber dónde están los objetos, cuál es la forma, el punto de vista. Y aquí tenemos 2 círculos que son las rosas. Entonces, así pueden ustedes también ordenar los objetos por encaje visualmente, y van buscando y lo pueden poner en muchas posiciones para que ustedes vean lo que realmente les interesa. Puedo sacar, puedo restar, puedo buscar, puedo a lo mejor no necesariamente puedo retirar esto y puedo hacer esas 3 cositas que me pueden ser fantásticas, como así, o puedo poner un jarrito, si tuviera un plato aquí,
algo que vaya relacionado, que puedo poner un cuchillo, porque eso lo voy a tener que pelar con un cuchillo, voy haciendo conceptos. Y los conceptos los voy formando a través de los elementos que se eligen. Y ahí es donde ustedes van a tener una construcción armónica. Aquí dentro de los planes, digamos, de la construcción de encaje, digamos, que me permite a mí visualizar bien ¿cómo se llama? Las formas que coloco dentro. También hay puntos de interés. Y también hay reglas, a veces hablan de la sección áurea. No hay que complicarse tanto porque primero ustedes tienen que tener que también existe la regla de 3. Muchas cosas son la regla de 3, como se llama. Entonces ahí cuando uno entiende cuál es la regla de 3, va a entender prácticamente cómo hacer las cosas. También nosotros aquí en la regla de 3, yo puedo hacer una base dentro de mi formato. Acuérdense que formato y superficie. Yo trabajo sobre una superficie. Entonces tengo que tener siempre más o menos una base que me permita a mí dónde yo voy a poner los elementos. No los voy a poner así como a torta de la para que me dé la perspectiva, porque también nosotros dentro del espacio de aquí focal, digamos, que tengo yo de la naturalidad de la construcción de esta forma, tengo que también ver que hay objetos, que el objeto más grande lo puse atrás. Y voy haciendo también una escala visual donde voy a poner abajo, a sentar los primeros planos, el primer plano, segundo plano y ya el fondo. Los fondos ya no interesan, lo último que interesa son el fondo, los espacios vacíos que son también importantes, que después vamos a hablar, también son importantes, pero dentro de los fondos lo que se va a destacar es lo primordial, lo que mejor se debe hacer es lo que yo voy a destacar. Lo demás lo puedo dejar, puedo hacer a lo mejor una forma suelta y rápida, pero lo que yo voy a destacar siempre lo van a encontrar y lo van a saber observar dentro de cualquier composición, dentro de cualquier pintura. Acá vamos a decir que aquí yo, como hice la construcción ¿cómo se llama?, de encaje avanzada de la forma, ustedes pueden, ¿cómo se llama?, saber que para hacer fácilmente la regla de 3, puedo también dividir esto, que lo vamos a ver enseguida con la construcción tengo ¿cómo se llama?, divido en 3 partes el formato. Y dentro del formato de las 3 partes, me permiten a mí destacar aquí al medio, asentar las cosas, donde está la línea del medio, que nunca se debe hacer, que las vamos a ver en la línea del horizonte. Entonces eso a mí me va a permitir donde centralizar los objetos. Entonces aquí la regla de 3 yo la puedo dividir, para que me queden mejor las cosas constructivamente, los puntos de interés. Y los puntos de interés los voy a tener prácticamente aquí, siempre. Si ustedes quieren tener alguna cosa importante que quieran destacar, pueden colocarlo en esos puntos de interés que tienen prácticamente el atractivo. Ahí voy a poner, se va a ver más atractivo, porque si la pongo aquí al medio va a ser muy como, digamos, muy monótono, o poco visualmente, uno va a mirar y se va a salir al tiro. En cambio, si yo pongo puntos de interés y pongo cosas que quiera apreciar bien, voy a tener una lectura de entrada y de salida del formato a la persona y voy a volver a mirar. ¿Por qué? Porque si yo encajo esto, si yo pusiera la botella aquí y pusiera una botella que hiciera así, estoy inventando, y aquí pongo, yo estoy haciendo otra botella y pongo las rosas y voy las flores, estas son con trazos nomás sueltos, porque son más que quiebre, no son redondas, y hago las hojas. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí? Que este atractivo que está aquí en este punto de vista, voy a ver la flor, voy a destacar, y acá puedo poner otro elemento, ahí puedo poner a lo mejor otra manzana, ahí puedo poner una naranja, acá puedo poner, ¿cómo se llama?,
¿cómo se llama? El ajo, y de acá puedo poner a lo mejor la cebolla que me cae, ¿cómo se llama? Para el lado. Y eso me permite a mí tener un asentamiento de las cosas donde están ubicadas, y después el fondo, como sea, me va a permitir a mí hacer una realización de un bodegón interesante, atractivo, y después voy dándole la naturalidad que si yo lo quiero pintar, lo voy despintando y le voy dando toda la textura que le quiero dar a través de las tramas, de los trazos, de los punteos, de las líneas cortas o las crucecitas que muchas veces se hacen para poder dar forma. Acuérdense que esto yo también lo puedo hacer así y puedo continuar y ver también esto es la línea continua, que esto es lo que le puedo decir. Marco y cargo más el donde yo estoy viendo que la sombra viene para acá y esto puede ser más suave porque yo siempre enfoco desde acá. No es que tenga que enfocar desde acá, sino que es para un ejercicio, porque también esas luces proyectadas, ¿cómo se llama? Los brillos y toda la construcción que tenga, ¿cómo se llama? La imagen que construyamos a través de un bodegón van a tener brillos, que es muy diferente a las sombras proyectadas y a los, ¿cómo se llama? Dibujos. Así que ahora voy a hablar. Vamos a sacar esto de la construcción porque quiero pasar a algo que también quiero dejarlo listo para que la próxima clase empecemos a hablar de la naturalidad, de cómo también construir, aparte del conocimiento, vamos a trabajar con esto que saqué yo, que aprendan también no solamente ya con el ejercicio de cosas básicas, porque esas son elementos básicos, y vamos a trabajar con esto interesante que les gusta mucho y que es muy atrayente para todos, muy atractivo para todos, porque es lo que a veces más gusta y también para llevarlos también a las cosas tradicionales, a los campos que están cercanos, a eso que a nosotros nos gusta. Los elementos son más cotidianos, más personales, que nos permiten, pero ya cuando queremos hacer un campo, una realización, tenemos que tener conocimiento. Aquí yo tengo preparado hace muchos años, hay, ¿cómo se llama? Cuando les digo los encajes, los puntos de interés, la forma, las reglas. Hay reglas compositivas que las tengo aquí, que yo las hice hace años en esta foto y que se las voy a explicar para que podamos hacer un trabajo de encaje del paisaje. También tengo esto, muchos años hice este visor. Muchas veces el visor casi prácticamente como conocimiento les puede servir para saber cómo es como un rompecabezas prácticamente que lo encuentro yo, que cuando se pone así se mira una figura y uno va cambiándole, va viendo la forma, los ángulos que puede presentarle una composición. Y esa composición queda prácticamente expuesta para... Ya, aquí vamos a ver algo práctico, rápido, del encaje que vamos a hacer a través de la figura de la composición del paisaje, porque eso es atractivo y lo vamos a hacer en la próxima clase con mayor naturalidad. ¿Qué es lo que es importante dentro de los encajes, dentro de la ¿cómo se llama?, de la visión que tenemos de los paisajes? Dentro de la visión de los paisajes siempre tenemos que tener perspectiva, y hablamos de perspectiva, ya empezamos a hablar de construcción de ejes, de cómo se llama, de reglas. Hay reglas que son de encaje, que son en forma de L, hay encajes que son en forma de A, que les produce así como una línea del tren cuando se aleja la perspectiva. Hay un eje lineal de aquí, de que
Si coloco un árbol aquí en de la L, me va a dar la frondicidad y me va a dar toda la perspectiva, toda la visión visual de los planos principales y de los medios y de los últimos hacia el final. Siempre las cosas, los primeros planos siempre se acentúan, son más marcados, son pintados, son ejecutados con más intensidad. Cuando ya vamos pasando al plano medio, ya es intermedio y es la parte focal de lo que yo también quiero resaltar. Puedo tener una casa, algo que quiera destacar en esa planicie, y después tenemos el fondo que ya se distancia y que es más difuso, donde las formas y las expresiones pueden ser más sueltas, más pinceladas, que sean más sueltas. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en el paisaje? Antes de seguir con la perspectiva, aquí también en las composiciones también radial, que es la que se produce también en una puesta de sol, donde se producen las líneas, ¿cómo se llama?, que nos da a nosotros la globalidad del mar y del sol y del agua y de sus brillos y de sus tornasoles que sale a través de esa. Tenemos paisajes que son sinuosos, donde los caminos y la construcción en forma de S. También tenemos ¿cómo se llama?, la simetría también está mucho en los paisajes. Hay paisajes que son simétricos y otros paisajes que son asimétricos. Si es simétrico, este paisaje, si lo divido en la mitad, me va a quedar casi igual que este otro lado. Y está el paisaje desconstructivo, digamos, que es el asimétrico, que es diferente a lo que tenemos acá si lo divido por la mitad. También tenemos esta otra parte de la construcción también de los elementos. También tenemos el triángulo para poner el elemento mayor al medio y los básicos chicos abajo, a los lados, que nos permiten también perspectiva. Eso lo vamos a tratar mejor también cuando veamos ¿cómo se llama?, la parte central de lo que vamos a ver en paisaje. En paisaje lo interesante, que lo vamos a ver la próxima clase, vamos a tratar la línea de la perspectiva, las líneas del punto fuga, donde convergen todas las líneas, y vamos a tratar también la parte, ¿cómo se llama?, sensitiva del paisaje, y la línea horizontal, la que me marca, la que me indica dónde está el plano y dónde me permite una cosa de más realismo y lejanía, todo lo que pueda hacer invocar al paisaje, y el rastrojo, que tenemos que sacar, ¿cómo se llama?, cosas que no están, que muchas veces se enredan en mirar un paisaje. Hay fotos lindas, que voy a traer un paisaje la próxima vez, que hay fotos que a veces son desastrosas de verla y que dice, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero cuando uno empieza a crear y a crear con la imaginación y a encontrar atractivo a lo mejor una rama de ese espacio, yo saco, retiro elementos y dejo y hago atractivo y llevo a la ejecución lo más atractivo. La próxima clase vamos a hablar del círculo cromático o rosa cromática. Es muy interesante. Muchas veces la hemos aprendido en el colegio y no le damos la importancia dentro de la pintura. Vamos y aprendemos, o vamos a talleres y no sabemos ni siquiera cómo usarla. Y es tan interesante saber por qué se abre como una rosa cromática, y todos los pintores trabajan con la rosa cromática. En el colegio nosotros nos pasaron básicamente y nunca le dimos la importancia, pero ahora yo quiero enseñársela para que la realización que hagan después de cualquier trabajo de pintura, ustedes van a saber usarla correctamente. Con ello nosotros vamos a trabajar algunos de estos paisajes, vamos a hablar nomás también de la perspectiva para poder aplicar el color. Los colores son muy interesantes dentro de una composición, dentro de todo lo que podamos formar en el área artística. Y lo vamos a hacer para que aprendan a separar qué es lo que es la saturación, la opacidad, lo fantasioso y lo que es icónico de algo esencial.
Muchas gracias y continuamos la próxima clase.